Vamos a sumergirnos en un sistema psicológico que es, como poco, radical y profundo. Se trata de la propuesta del pensador ruso P. de Uspensky, y es una visión que, la verdad, pone en jaque nuestras ideas más fundamentales sobre lo que significa ser humano y, sobre todo, lo que significa de verdad estar despierto. Uspensky lo que hizo fue sistematizar con una precisión casi matemática las enseñanzas de su maestro, G. I. Gurdjieff. Lo que nos presenta entonces no es una simple filosofía para debatir, sino un sistema práctico que plantea una posible evolución interior, una redefinición completa de lo que somos. Y es justo aquí donde empieza el verdadero desafío. Todo el sistema arranca con una pregunta tan directa como, la verdad inquietante, ¿qué pasaría si nuestro estado normal de vigilia, ese estado en el que pasamos el día, en el que trabajamos y nos relacionamos, no fuera en realidad más que una forma de sueño? Bien, entremos en el diagnóstico. Según Uspensky, el primer paso, y probablemente el más difícil de todos, es atreverse a confrontar una idea, la del ser humano como una máquina biológica. Y ojo, que esto no es una metáfora poética, es una descripción técnica. Desde esta perspectiva, no somos seres completos o terminados, sino mecanismos con un potencial latente para evolucionar. Un potencial que, y esto es clave, requiere un esfuerzo deliberado, voluntario y consciente. ¿Pero qué significa exactamente ser una máquina? Pues significa que la inmensa mayoría de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos y emociones, no nacen de una voluntad libre, sino que son respuestas automáticas, reflejos. Somos en esencia un mecanismo que reacciona a ciegas a lo que le llega de fuera y a lo que surge de dentro, sin un control real sobre ese proceso. Y aquí nos topamos con la gran paradoja de este sistema, que es absolutamente crucial. La liberación solo puede empezar con el reconocimiento honesto, brutalmente honesto, de la propia esclavitud. Porque claro, mientras una persona crea que ya posee conciencia, que ya tiene un yo unificado y libre albedrío, ¿qué esfuerzo va a hacer por adquirir algo que cree que ya tiene? Ninguno. Vamos a profundizar un poco más en este diagnóstico de nuestra condición. Y para ello, Uspensky introduce una herramienta fundamental, el concepto de los 4 estados de conciencia. A ver, lo que realmente rompe los esquemas en este modelo es cómo reclasifica nuestra vida diaria. El primer estado, es el sueño biológico, el de todas las noches, sin más. Pero atención, el segundo estado es lo que llamamos estar despierto, y Uspensky lo define como un sueño en vigilia, un estado puramente mecánico. Sostiene que es el estado habitual de la humanidad. Los 2 estados superiores, la autoconciencia y la conciencia objetiva, son en realidad potenciales a los que casi nunca llegamos. La implicación de esto es, desde luego, impactante. Lo que sugiere es que la inmensa mayoría de la gente vive y muere sin haber experimentado jamás un estado de conciencia real y sostenido. La verdadera conciencia sería un potencial que está ahí, dormido, no un hecho que damos por sentado. Y bien, ¿qué es lo que nos mantiene atrapados en ese sueño en vigilia? Pues un proceso clave que él llama identificación. Ocurre cuando nuestra atención es, literalmente, secuestrada por un pensamiento, una emoción, un objeto, lo que sea. Pensemos por un momento en una discusión fuerte. En ese instante, no hay un yo que observa la situación, simplemente somos la ira. Nos hemos perdido, nos hemos fundido con el objeto de nuestra atención. Vale, pasemos ahora a ver la estructura interna de esta máquina, cómo está construida y por qué funciona de una forma tan contradictoria y a menudo conflictiva. Uspensky nos habla de 4 cerebros o centros que operan de forma casi independiente. Tenemos el centro intelectual, el emocional, el motor, que se encarga del movimiento, y el instintivo, que regula las funciones del cuerpo. Cada uno tiene su propia velocidad, su propia lógica, su propia memoria, y el problema es que, en lugar de colaborar en armonía, muy a menudo entran en conflicto. El problema se agrava porque estos centros, con frecuencia, intentan hacer el trabajo que no les corresponde, utilizando una energía o un combustible para el que no están diseñados. Por ejemplo, el centro intelectual intentando sentir o el emocional intentando razonar. Esto, como es lógico, genera una disfunción enorme y un derroche constante de nuestra energía vital. Bien, una vez expuesto el diagnóstico, el sistema no se queda ahí. También propone una solución, un camino eminentemente práctico para el despertar. Y este camino es conocido como el cuarto camino. Es fundamental que entendamos bien de qué tipo de evolución estamos hablando. No tiene nada que ver con la evolución biológica de Darwin, que es un proceso colectivo, natural y en cierto modo accidental. No. La evolución de la conciencia, de la que habla Uspensky, es un proceso voluntario, estrictamente individual y que exige un esfuerzo deliberado y muy consciente. El cuarto camino se diferencia de las vías más tradicionales, como la del fakir, la del monje o la del yogi,
¿Por qué? Porque no exige retirarse del mundo a un monasterio o a una cueva. Al contrario, propone un trabajo simultáneo sobre los tres centros principales, intelecto, emoción y cuerpo, en medio de las condiciones normales de nuestra vida cotidiana. Y los primeros pasos son totalmente prácticos. Primero, aceptar sin reservas el diagnóstico de la propia mecanicidad. Segundo, empezar a practicar la autoobservación, simplemente mirar cómo funciona la máquina por dentro, sin criticar ni justificar nada. Y tercero, el más importante y difícil, el esfuerzo activo por recordarse a sí mismo, es decir, por ser consciente de la propia presencia. Estoy aquí y ahora, en el mismo momento en que se está haciendo algo. Este esfuerzo, el del recuerdo de sí, es una batalla constante, no nos engañemos. Es el intento de abrir una pequeña grieta en el muro de nuestra mecanicidad, de introducir un elemento de consciencia en ese torrente incesante de pensamientos y reacciones automáticas que nos gobiernan. Y todo esto nos lleva a la conclusión central de todo el sistema. La evolución no es una garantía. No es algo que vaya a suceder por sí solo. Es simplemente una posibilidad que debe ser activada. Y solo puede activarse mediante una elección consciente. Esta frase, de hecho, resume la esencia de todo este trabajo. La evolución del ser humano es, ni más ni menos, que la evolución de su conciencia. Y por pura definición, la conciencia no puede evolucionar de manera inconsciente. Requiere nuestra participación activa. Es así de simple y de complejo. Se podría decir que este trabajo interior es, en el fondo, una forma de alquimia. No se trata de añadir algo nuevo que no tengamos, sino de transformar los elementos internos que ya poseemos, de transmutar los materiales burdos, mecánicos de nuestra psicología en otros más finos, más conscientes. Y terminamos con una pregunta final. Una pregunta que la verdad se queda resonando mucho tiempo después de escucharla. Si no nos recordamos a nosotros mismos, si no hay un yo consciente y presente en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién o qué está viviendo realmente nuestra vida?